si vas a tener éxito, no vas a tener éxito, en fin. Esa será la astrología básica y común y lo que nos dirían en una revista, que nos dicen, y nos generalizan a todos. Obviamente no, si vamos más allá a una astrología mucho mejor llevada, vamos a ver que hay muchísimas otras cosas que influyen y que no es tan sencillo decir que si eres un Tauro vas a ser así o que si eres un Piscis vas a ser así. El día de hoy les voy a explicar desde lo que entiendo y yo he percibido cómo funciona nuestra programación desde que nacemos. Y bueno, aquí hagan de cuenta que ya estamos naciendo, salimos aquí del conducto vaginal y aquí vamos. Y en este momento le vamos a poner a esta persona el nombre de Toño. Y bueno, Toño está naciendo, todos felices, contentos, etcétera. La programación que ya comentamos anteriormente, pues ya vimos que nos programan o nos parasitan o nos generan patrones de conducta todos los agentes externos, desde nuestra mamá, nuestro papá, el ambiente, digamos, familiar, los abuelos y después la escuela y después el trabajo y etcétera. Pero en este momento vamos a hablar también de otra programación. Esta programación, desde el momento en que nacemos, parece ser que nosotros nos vemos afectados por el día en que nacimos. Por ejemplo, si nacimos el 5 de mayo, si nacimos en un día caluroso, si nacimos en un día en el que había luna llena, y bueno, la luna llena estaba en Piscis, por ejemplo. Y si nacimos también ese día en el que intervino algún otro fenómeno, como por ejemplo, pues ese día justamente había una alineación planetaria de Júpiter y Saturno. Entonces, bueno, esta parte, como les comenté, muchas personas no la toman en cuenta porque piensan que la astrología no influye en nosotros. Sin embargo, ha sido comprobada por múltiples personas, múltiples investigadores, que sí influye. Ahora, influye porque es parte de la programación de nosotros al nacer en esta dimensión, en este planeta, en este mundo. Entonces no es que tenga nada que ver con lo demoníaco o de acuerdo a la creencia que nosotros tenemos. Pero es importante tomarlo en cuenta porque al menos yo así lo considero. Porque dependiendo del día en que nacimos, me faltó aquí la hora, por ejemplo a las 8:30 AM, dependiendo de la hora que nacimos, el día que nacimos, si ese día hacía calor o no, si por ejemplo afectaban los astros, como en este caso la luna llena en Piscis, y si aparte había una alineación extra que es esta de Júpiter con Saturno. Todo esto influye para que nosotros, desde que nacemos, se nos va formando un programa. Que si somos, por ejemplo, en este caso 5 de mayo, vamos a ser signo Tauro, y los Tauro en general tienen cierto carácter, tienen ciertas características físicas, actúan de cierta manera y van a estar programados para tener cierto tipo de pareja. Entonces parece algo loco y parece algo que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, está comprobado, como les comento, que sí influye. Les voy a dejar en la descripción algunos otros videos o algunos otros libros que pueden consultar al respecto para entender un poquito más de esto. Entonces ya estamos viendo aquí que todo esto nos va influyendo porque dentro de la astrología tenemos todo un código en el cual podemos ir viendo cómo es que de acuerdo a qué planetas nos influyeron, al horario, porque también el horario tiene que ver, y estoy entendiendo es que tenemos una programación, ¿no? Ahora, esa programación que nos dictan desde que nacemos, ¿quién nos la dicta? Bueno, eso lo veremos un poquito más tarde a detalle, pero lo que aquí se entiende es que naces y el programa que muchos piensan que, por ejemplo, en la película Matrix no existe, sería parte de este programa. Que nosotros nacemos y entonces ya nos dictaminan, por ejemplo, el carácter, el físico, un poco cómo influye, la pareja que podemos tener, con quién nos vamos a llevar, los amigos, si vas a tener éxito o no vas a tener éxito, en fin. Esa será la astrología básica y común y lo que nos dirían en una revista, que nos dicen, y nos generalizan a todos. Obviamente no, si vamos más allá a una astrología mucho mejor llevada, vamos a ver que hay muchísimas otras cosas que influyen y que no es tan sencillo decir que si eres un Tauro vas a ser así o que si eres un Piscis vas a ser así. Pero aún así es una programación. ¿Yo qué es lo que entiendo? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer
esa parte de la programación dependiendo de cuándo nacimos, del día que nacimos, etcétera, nos sirve para entender por qué es que empezamos a actuar de cierta manera, empezamos a tomar ciertas decisiones y como si nos van influyendo los astros conforme van nuestros días. Después entraremos en algo más que he podido observar últimamente y que he estado también leyendo en cuanto a que por qué nos programan, ¿no? Y bueno, es mucho hay una película que se llama Los Agentes del Destino, se las recomiendo, en donde podemos ver que el protagonista pues siempre está enamorado de la misma persona y aunque lo vuelven a resetear, digámosle así, los agentes del destino, que aparentemente serían unos enviados de Dios como tipo ángeles, pero se llaman los agentes del destino, pues no quieren que esa persona coincida con esta otra chica porque ese no es su destino según lo que estaba escrito. Yo no creo en nada de que algo esté escrito y tenga que ser así a fuerza. Sí creo que no hay coincidencias muchas veces, pero también pienso que nosotros vamos generándolas de acuerdo a nuestra línea de tiempo y por eso hay situaciones que van cambiando. Ahora, esta personita que eres tú y que influye todo esto, aparte de lo que ya habíamos comentado antes, esta personita pues se va a convertir ya en una persona adulta y entonces ya acá tenemos a esta persona adulta. Y esta persona adulta ya se ve influenciada por todo esto más todo lo demás externo y entonces empieza a funcionar su vida basándose en todo esto y sin que incluso crea en la astrología, sin que incluso crea en que hay agentes externos que lo están modificando o que están dictando su conducta. Pero entonces empieza a darse cuenta, por ejemplo, que pues es, no sé, muy mujeriego. Y empieza a darse cuenta que pues le gusta mucho tener una novia y otra y etcétera, pero entonces de ahí vienen problemas porque entonces obviamente pues esta novia se da cuenta que hay otra chica y entonces hay problemas, hay sufrimiento y esta persona a lo mejor pues parece que no le importa, pero tarde o temprano le va importando toda esa energía que va cargando de una novia, otra novia y así. Entonces, esta persona llega un momento en el que se da cuenta que se siente vacío, a pesar de tratar de llenarse con esa situación de tener novias, porque probablemente venía en su programación por algo, y si no venía en su programación, muchas veces nos modifican. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes se han dado cuenta, y sobre todo si tuvieron una infancia feliz y contenta y tal, y de repente suceden situaciones que no están en la mano de nadie y que rompen con esa tranquilidad, con esa felicidad y con esa armonía que tienes de niño. Los que no les sucedió absolutamente nada de niños, algo demasiado grave como por ejemplo un padre alcohólico, una mamá golpeadora o drogadicta, una violación o simplemente algo que a muchas personas se les hace sencillo, que es un abuso de tipo sexual, que no llega a una violación pero que sí influye en esa persona. Y si estamos hablando que la influye desde que esta persona pues es un niño, por ejemplo que estamos hablando de Toño, pues cuando ya es un hombre, obviamente sí afecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que este niño lo abusó una mujer, no tenía 10 años y lo abusó la señora que hacía el aseo, por ejemplo. Entonces, cuando él es grande, él pues ya desarrolla mucho antes que sus compañeros el instinto sexual, desarrolla mucho antes el gusto por las mujeres y entonces no sabe por qué está actuando así y tiene una novia y tiene otra novia y tiene otra novia y las ve sufrir y él también a su vez pues se siente culpable. Y entonces no entiende el porqué de todo esto, porque aparte ese abuso pues lo ha ocultado y lo dejó en el lugar más recóndito de su ser. Entonces no sabe por qué está actuando aquí así, la culpabilidad pues no lo deja vivir tranquilo. Y aunque muchos le dicen, ay, wow, quisiera ser tú porque pues tienes muchas novias y eres el más famoso de aquí porque eres un mujeriego, etcétera. Pero realmente en el fondo esta persona lo que quiere ya es sentar cabeza, es casarse o tener una pareja estable. Pero entonces se da cuenta que no puede hacerlo y eso le empieza a causar estrés, ansiedad, tristeza, depresión, agresividad, etcétera.
Bueno, pues todo esto que esta persona ahorita está viviendo, ¿no? Todo eso que le está causando, pues problemas, viene desde acá, desde esta programación. Después hablaremos un poquito más de lo que creo yo y no nada más yo, sino otras personas, de dónde viene esta programación, más todo lo que le ha sucedido. Entonces actúa como alguien de Tauro, que toda esta culpabilidad, todo este problema lo va a sacar en forma de enojo, de agresividad, de muchas otras situaciones. Y cuando por fin lograra casarse o tener una pareja estable, pues no va a durar mucho, porque no ha logrado solventar la programación y los problemas que tiene de niño. Entonces eso puede ocasionar una situación pues algo problemática. Ahora vamos a ver cómo puede solucionarse esto. Ahora, ¿qué puede hacer Toño para mejorar su vida? Pues bueno, Toño para mejorar su vida puede hacer muchas cosas, pero una de las principales es entender la programación desde su nacimiento. La programación en cuanto a el día que nació, el signo que tiene, cómo influyeron los astros, cómo influyeron cada situación importante, pero sobre todo aquí hablando de astrología, cómo es que influye, y aceptando que podría ser que sí le afecte el tema astrológico. Entonces, bajo esta situación podría empezar a investigar, bueno, de acuerdo a cuando nací, al horario y a todo lo que realmente me afecta, que principalmente es saber la fecha en que nací y el horario, para poder tener una carta astral, que por favor pues que se las haga una persona que tiene ya bastante conocimiento, que no sea un fantoche, que no sea alguien que solamente inventa cosas, que sea alguien que tiene bastante pues conocimiento al respecto. Y ahí van ustedes a poder ver lo mismo que yo vi, que por ejemplo es cómo influyeron los astros en mi carácter, cómo influyeron por ejemplo en la parte de las relaciones sociales, la parte de las relaciones amorosas, y cómo ha influido también por ejemplo en la toma de decisiones, cómo influyen en la parte de lo que puedo o no estudiar, es decir, la profesión, cómo ha influido en, no sé, en la parte familiar y así. Entonces, al verlo te vas a ir dando cuenta que algunas cosas sí coinciden, algunas obviamente no coinciden. Y si ya te has logrado salir de muchos patrones, pues probablemente muchas cosas no coincidan. Pero te vas a dar cuenta que hay situaciones en la vida que te han estado obligando como a que vayas a fuerza. Si tu carta dice que probablemente eres una persona sin creatividad, pues entonces tú querías algo creativo y por algo se te fue esa oportunidad, ¿no? Entonces vamos entendiendo, al menos yo lo he ido entendiendo, que esa programación pues yo definitivamente la quiero saber, pero para ir viendo qué es lo que me conviene de ella, porque muchas personas dicen que no le hagamos caso, que es una programación que viene desde los que nos quieren controlar de años y años y años, que nos han querido controlar, que digamos es el lado malo de la creación, llamémosle así por ahora. Entonces ellos dicen que no, que porque solamente se ha utilizado para nuestra programación, que es lo que yo creo. Sí, probablemente se utilizó para programarlos en el mismo momento en el que nacemos. Pero bueno, ya está esa programación. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para salir de ella? Siento que es mejor conocerla, porque finalmente el conocimiento es el que nos va a dar el poder. Entonces, con el poder, yo ya voy a poder decidir que quiero vivir una vida más light. Conozco qué es lo que me programaron, conozco cómo se supone que tengo que actuar, y yo decido que no. Yo decido qué es lo que realmente me conviene de todo esto, de mi carta natal, de mi carta astral, y qué es lo que no. Y lo utilizo a mi favor. Lo mismo si, por ejemplo, por ahí mencionan, pues es que este año astrológicamente puede ser que te funcione hacer negocios nuevos. Este año parece que no, parece que lo mejor va a ser que sigas con los anteriores y sobre lo mismo vayas mejorando, en fin, todo eso es muy probable que sí suceda, es decir, que sí influya, porque los astros están influyendo en la programación general de este planeta.
Pero si tú lo vas usando a tu favor y entonces vas diciendo, ok, esto sí me gusta, esto no, esto ya estoy viendo que por aquí puede ser un impedimento, entonces le busco por otro lado, pero yo voy a llegar a una meta. Y esta meta voy a llegar, ahora sí que le guste a quien le guste, y si no le gusta a alguien, pues yo sí. Pero tengo el conocimiento de lo que me han programado para saber cómo puedo hacer para llegar más fácil a esta meta. Bueno, entonces ya vi que me voy a salir de ese patrón de conducta que no quiero. Y también puedo observar y pensar si realmente yo lo que quiero es vivir con una pareja, y entonces ¿qué es lo que le voy a ofrecer? Si puedo o no cambiar esa parte del sentimiento de sentirme abusado en mi niñez, y entonces lo voy a cambiar a sentir amor por una persona. Por una persona que quiere estar solamente conmigo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo quiero yo entrar en una relación? ¿Qué quiero para la vida? Y si esto lo empezamos a aprender desde lo antes posible, desde que empiezas a darte cuenta que algo no funciona, pues ya hay algo en tu interior que te dicta que no es el camino. Entonces, bueno, pues puedes hacer eso que te comento, estudiar tu carta astrológica, ir analizándola para utilizarla para tu bien y salirte completamente de esta programación para entonces fluir, y entonces ya podrás vivir realmente o ir viviendo como realmente tú quieres. Y bueno, esa es la primera lección que quiero mostrarles, que es lo que he visto, de lo que he aprendido y que incluso he puesto en práctica en mi vida, y espero que les sirva, espero que les funcione. Cualquier duda o comentario, pues no duden en hacerla, y seguiremos dando estas y seguiré pues apoyándolos. La verdad es que me sirve muchísimo la tecnología, gracias a que mis hijas me están apoyando con sus equipos de trabajo, y yo amo la tecnología. Hice un video sobre Lambda, que puede pues dejar de lado al ser humano, pero creo que todo es cuestión de cómo se utilice la tecnología, todo es cuestión de quién la utilice y quién es el dueño de la tecnología. Pero si nosotros podemos hacer uso de esa tecnología para bien, eso es magnífico. Para mí es magnífico, porque pues son avances que nosotros podemos ir utilizando. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Recuerden darle clic a la campanita para que les lleguen los videos que voy subiendo, y si les gusta mi video denle like, suscríbanse y que tengan una excelente vida.